¿Sabes dónde vives? En este hermoso plano terrestre, lleno de misterio y aventuras para los arcontes. Las tribus Nefilim de Canaán, amalecitas, edomitas, idumeos, jázaros, judíos. Por lo tanto, si bien es un hecho que todos los verdaderos judíos son israelitas, porque descienden de la casa de Judá, se puede demostrar mediante investigaciones que no todos los que dicen ser judíos son verdaderos israelitas. Después de muchos años de investigación, Arthur Koestler, el conocido autor judío, publicó un libro de 255 páginas titulado La 13ª tribu. Con esto demuestra que los judíos de Europa del Este, que emigraron al oeste, no son israelitas ni semitas, sino en realidad jázaros, mongoles y hunos. Tilde Arthur Koestler, el conocido autor judío. Es bien conocido que los judíos son el pueblo elegido de Dios, que la patria judía es Israel, que los judíos creen en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento trata sobre los judíos. Sin embargo, casi ninguno de estos hechos es cierto. En ninguna parte de la Biblia se llama a los judíos el pueblo elegido de Dios. La Israel de hoy en día no es realmente la patria de los judíos. Los judíos realmente no creen en el Antiguo Testamento y quizás solo el 5% de las personas en el Antiguo Testamento podrían ser considerados judíos. Así que, ahora que me has etiquetado como antisemita, podemos comenzar. Así que la expresión antisemita literalmente significa en contra de Sem o sus descendientes. Sin embargo, ser antijudío no es lo mismo que ser antisemita, así que déjame explicar. Los semitas son los descendientes de un hombre llamado Sem, quien sería el padre de algunos de los imperios y dinastías más renombrados del mundo, ya que los imperios asirio y babilónico e incluso los persas pueden llamarse a sí mismos semitas. Entonces, ¿por qué cuando dices algo en contra de los judíos eres considerado antisemita? Porque al igual que robar tu religión, tus hogares, tu dinero y negocios, algunos judíos también aman robar nombres, herencias y tierras. Así que Sem es el hijo de Noé, el hombre que construyó el arca cuando Mesopotamia se inundó. El reino sumerio sería destruido por el diluvio, y los sumerios descenderían de las montañas del Cáucaso y establecerían el imperio acadio. Sem tendría hijos y uno de sus descendientes se llamaría Eber. Él sería el padre del pueblo hebreo y los semitas serían llamados por su nombre. La línea de Heber eventualmente daría a luz a un hombre llamado Abraham o un judío llamado Abraham, excepto que Abraham nunca ha sido judío, ni nunca lo será. Y llamar a Abraham uno es simplemente ignorante, así que vamos a repasarlo. Entonces, según la Biblia, Abraham era hebreo y no judío. Sea bendecido. Abraham pasaría esta bendición a su hijo menor Isaac, y no a su hijo mayor Ismael. Isaac tendría hijos gemelos llamados Esaú y Jacob. Nuevamente la bendición abrahámica pasaría al hermano menor Jacob, quien luego sería renombrado a Israel. Israel tendría entonces 12 hijos. Cada uno de sus hijos se convertiría en su propia tribu y eventualmente en sus propias naciones. Uno de sus hijos se llamaría Judá, que sería el padre del pueblo judío, y todos los judíos están relacionados con él. Aunque todos los judíos son israelitas, la mayoría de los israelitas no son judíos. Obviamente, Israel tendría que pasar la bendición abrahámica a Judá para que fueran el pueblo elegido. Israel querría que su hijo favorito, José, heredara la bendición abrahámica. Sin embargo, Judá, el padre de los judíos, estaría celoso y conspiraría con sus hermanos para matar a José. Al final, Judas vendió a José como esclavo por plata, al igual que Judas vendió a Jesús a los judíos. La Biblia retrata a Judá como un villano celoso y a José como el hijo elegido. Mientras era esclavo, José llegó a ser primer ministro de Egipto y tuvo 2 hijos llamados Efraín y Manasés. Al final, Israel adoptaría a los hijos de José y pasaría la bendición abrahámica a Israel, haciéndolos el pueblo elegido, y dividiendo a José en 2 tribus, haciendo 13 tribus de Israel. En cuanto al padre de los judíos, sus 2 hijos mayores morirían, y Judá terminaría inclinándose ante José. Entonces, ahora que entiendes que los judíos nunca tuvieron la intención de bendecir al mundo, ni fueron considerados el pueblo elegido, podemos pasar a nuestro segundo punto. Entonces, ¿es Israel la patria judía? La respuesta es sí, y no del todo. Israel se llamaba originalmente la tierra de Canaán, nombrada en honor al nieto de Noé, Canaán. La tierra de Canaán fue conquistada por los israelitas después de que salieron de Egipto con Moisés, como se encuentra en el libro de Éxodo. La Biblia dice que Dios ordenó a los israelitas castigar a los cananeos por su inmoralidad sexual, lo que llevó al sacrificio de niños, que eventualmente llevaría al canibalismo.
La palabra caníbal en realidad proviene de las palabras Canaán y el dios Baal. Baal era el dios de Canaán, y se conocía a los sacerdotes por comer a los niños después de sacrificarlos. De ahí que los llamemos Canaán Baal. Ahora que entiendes qué tipo de personas vivían en Canaán, trata de no sentirte tan mal cuando leas que Dios nos ordenó exterminarlas. Las fronteras de la patria judía fueron establecidas por Josué, quien era uno de los descendientes de José y no de Judá. Así que si devolviéramos a los judíos a su tierra original, según la Biblia, la tierra judía se vería menos así y más así. Entonces, como la historia de José y Judá, sus hijos tampoco se llevarían bien. Después de convertirse en naciones, habría una guerra civil. Los judíos gobernarían el reino del sur de Judea, mientras que los hijos de José gobernarían el reino del norte, manteniendo el nombre de Israel. Tendrían distintas religiones, creerían en diferentes dioses, y mientras Judas se quedaba en Judea, José se aliaría con el pueblo, las naciones, y establecieron colonias y puestos comerciales por todo el Mediterráneo. El reino de Israel se corrompería por ideologías extranjeras y, como los cananeos, caería en el materialismo, la inmoralidad sexual y el sacrificio de niños, lo que llevaría a que fueran conquistados por el imperio asirio. Algunos de los israelitas serían llevados en cautiverio a las tierras de Asiria y Madián, mientras algunos de los israelitas y fenicios huirían a sus colonias y puestos de comercio, cumpliendo la promesa hecha a Abraham de que el mundo sería bendecido a través de ser padre de muchas naciones. Así que los hijos de José se volverían fructíferos y se multiplicarían entre las naciones, olvidando quiénes son, lo cual no debería sorprendernos considerando que sus nombres literalmente significan fructífero y olvidadizo. Al igual que el reino del norte, los judíos caerían en la inmoralidad sexual y comenzarían a sacrificar a sus hijos. Serían conquistados y esclavizados por los babilonios, luego liberado y restablecido por los persas, conquistados nuevamente por los griegos y más tarde ocupados por los romanos. Bajo el dominio romano, los judíos lanzarían la mayor revolución en la historia romana conocida como la Gran Revuelta, lo cual fallaría, causando que Judea, Jerusalén y el templo judío fuesen destruidos, irónicamente cumpliendo todo lo que Jesús y los cristianos dijeron que pasaría. Los judíos, no satisfechos con perder su templo y tierra natal, apuñalarían a los romanos por la espalda lanzando 2 rebeliones más, matando a más de 500,000 de griegos y romanos. Dios bendeciría al pueblo elegido con 2 derrotas más humillantes, junto con el destierro de la tierra, haciendo que Judea fuera renombrada Asiria-Palestina. Así que la razón por la que los judíos han podido tomar Palestina realmente se basa en el hecho de que han robado el nombre Israel y han convencido al occidente cristiano de que ellos son el pueblo elegido y que solo ellos son Israel. Pero al poner las cosas en perspectiva, vemos que eso no es cierto, lo que nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Los judíos creen en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí y no. Mientras agitan el Antiguo Testamento, como si realmente creyeran en eso, los judíos en realidad tienen libros secundarios que consideran igual de importantes, siendo el libro principal llamado el Talmud. Para explicar el Talmud tenemos que entender un poco de la historia básica judeo-romana, remontándonos al emperador Claudio, quien al igual que el emperador Tiberio, trató de prohibir a los judíos. Roma, después de señalarlos como alborotadores agresivos, tristemente el emperador Claudio no entendía cómo jugar al juego de tronos y terminó siendo asesinado misteriosamente. Su sucesor, el emperador Nerón, levantaría la prohibición judía, lo cual no debería sorprendernos considerando que el Talmud dice que él era un converso al judaísmo. Nerón y sus judíos se involucrarían en algunos de los actos más bárbaros conocidos por el hombre. Solo para darte una idea de lo loco que estaba este emperador romano projudío, Nerón quemó Roma y culpó a los cristianos, haciendo que fueran torturados y asesinados de las peores maneras imaginables. Asesinó a toda su familia, luego pateó a su esposa embarazada y al niño que llevaba en su vientre hasta matarlos. Y luego castró a un joven llamado Esporo y lo obligó a vestirse como la esposa que acababa de asesinar. Con la llegada de Jesús, los judíos se dividirían en 2 grupos principales. Aquellos que creen que Jesús es el Mesías, mientras que el otro grupo de judíos rechazó esta afirmación, creyendo que su Mesías vendría empuñando una espada para destruir a los romanos y establecer un imperio judío, que es lo que llevó a los judíos a rebelarse contra Roma en primer lugar. Eso, y simplemente no querían pagar impuestos. Después de sus fallidas rebeliones, los judíos se retirarían a Babilonia, creando la religión que hoy conocemos como judaísmo, haciendo el cristianismo más antiguo por unos 200 años. Los judíos argumentarían y dirían que el Talmud es la ley oral que se transmitió oralmente sin errores desde la época de Moisés, antes de finalmente ser escrito entre 200 y 400 años después de Jesús.
Esto pondría a los judíos en primer lugar por encima de los musulmanes en el juego de teléfono descompuesto más largo y exitoso jamás jugado. El Talmud muestra su amor por los cristianos llamando a la madre de Jesús una prostituta y a Jesús un bastardo hechicero que está en el infierno hirviendo en excremento humano. Lo que nos lleva a nuestro último punto. ¿Es el Antiguo Testamento sobre los judíos? La respuesta es no, en realidad no. Como los judíos han robado el nombre Israel, nunca adivinarías que la mayoría de las personas en la Biblia no son judías. También, Hul, por ejemplo, aunque todos lo llaman judío, Hul se separa rápidamente de los judíos y dice: soy un israelita de la tribu de Benjamín. La Biblia también dice que Dios envió a Pablo a predicar entre los israelitas. E irónicamente, el ministerio de Pablo no fue en Judea, que fue enviado a predicar a los gálatas en Asia Menor, a los griegos en Grecia y a los romanos en Roma. La Biblia separa constantemente el reino de Israel del reino de Judá, así como constantemente separa a José de Judá. Todo el engaño judío y el secuestro de la Biblia dependen de que ellos roben los términos tamitas, hebreos e israelitas. Por ejemplo, Moisés, el hombre que escribió los primeros 5 libros conocidos como la Torá, no provenía de la tribu de Judá ni era parte del reino de Israel, Judea, pero de alguna manera él es judío. La realidad aquí es que la mayoría de las personas en el Antiguo Testamento no son judías. La Biblia es un libro que cuenta la historia de muchas naciones y pueblos. Pueblos como los semitas, hebreos, israelitas, egipcios, fenicios, babilonios, asirios, armenios, persas, griegos, romanos y muchos otros. No se trata solo de los judíos.